El libro de Daniel, ya estamos en el capítulo 11 del libro de Daniel. Y bueno, tomen sus asientos y ojalá que todos se sienten y que no se pierdan ni un momento de la predicación. La razón por la que quisiera que ninguno se lo pierda es porque si se levantan ya no le van a agarrar el hilo a la enseñanza. Hasta me dan ganas de esperar que todos se sienten, que todos regresen, porque lo que les estoy enseñando aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel es algo que francamente me sorprendió muchísimo, porque como que dio un giro la perspectiva que yo tenía de este capítulo que le tenía mucho miedo y gracias a Dios que Él poco a poco fue aclarando mi mente acerca de esta enseñanza. Voy a dar una introducción y hablar un poquito de lo que hablé en el mensaje anterior para que nos acomodemos todos. En el mensaje anterior estuvimos aprendiendo acerca del rey del sur y del rey del norte. Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Que están descritos aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel. También estuvimos aprendiendo que estos dos reyes, el del norte y el del sur, surgieron de dos de las divisiones de las cuatro que se hicieron en el reinado de Alejandro Magno, rey de Grecia. Estos dos reyes fueron dos de esos reyes que surgieron de esas cuatro divisiones. Y para poder comprenderlo, pues fue necesario recurrir a la historia para poder corroborar, para poder aclarar mi mente y para poder tener una expectativa más clara y más profunda acerca de esto. El rey del sur representa la dinastía de los Ptolomeo, que fue uno de los cuatro generales en los que se dividió este reino de Alejandro Magno. Este fue el rey del sur quien ejerció control en Egipto, mientras que el rey del norte es representado por Seleuco, otro de los generales de Alejandro Magno, quien dominó Siria y el Medio Oriente. Y es aquí donde encontramos a los dos reyes, a los reyes del norte y del sur. Y naturalmente que esto sucedió después de la muerte de Alejandro Magno. Y de acuerdo a la Biblia y a la historia, por lo que dice el versículo 8 del capítulo 11, serían unas dinastías en constantes guerras. Y eso lo hemos estado comprobando conforme hemos ido estudiando esta enseñanza, conforme nos hemos ido desarrollando. Efectivamente, estos dos príncipes se mantuvieron en una constante guerra por años, por muchos años, de acuerdo al versículo 8. Ptolomeo I inició su reinado en el año 305 antes de Cristo y fue proclamado rey de Egipto, mientras que Seleuco I, rey del norte, fue coronado rey en Siria.
Después de la muerte de Ptolomeo I, subió al trono Ptolomeo II en el año 285 aproximadamente antes de Cristo. Mientras tanto, en el reino del norte, en Siria, asume el poder Antíoco II. Después de la muerte de Ptolomeo II, rey del sur, también tomó su lugar Ptolomeo III Eurgetes en Egipto, rey del sur. Después de la muerte de Antíoco II, rey del norte, tomó su lugar Seleuco Calínico. Con la muerte de Ptolomeo III, rey del sur, tomó su lugar Ptolomeo IV Filopator. Y a su vez, también en el reino del norte, con la muerte de Seleuco Calínico, tomó su lugar Antíoco el Grande. Y precisamente estos últimos dos reyes fueron los que encabezaron la famosa batalla de la Rabia en el año 217 antes de Cristo. Pero fue derrotado por Roma y fue asesinado cuando andaba saqueando un templo, porque Roma lo había completamente arruinado. Le quitó la mayoría de su ejército, le cobró una multa multimillonaria que tenía que pagar. Después de la muerte de Antíoco el Grande, rey del norte, le sucedió en el trono de Siria su hijo Seleuco IV. Pero este duró muy poco tiempo porque fue envenenado. No estoy seguro, pero creo que 2 años, según recuerdo lo que estuve informándome acerca de esto. Y después de su muerte le sucedió, después de haber sido envenenado, Antíoco Epífanes, que es donde nos quedamos la semana pasada. Yo espero que esto no les vaya a causar ninguna confusión. En realidad era Antíoco IV, pero él se puso el epíteto o el nombrecito de Epífanes. Pero vamos a ver con qué intención se puso este subnombre o subtítulo más adelante. Y nos quedamos en el libro de Daniel, capítulo 11:21, donde dice que entra precisamente este Antíoco Epífanes a reinar. Después de haber sido envenenado, Seleuco IV, dice el versículo 21, y sucederá en su lugar un vil, es decir, una persona despreciable, al cual no darán la honra del reino. Es decir, no le pertenecía el reino. Por eso no se lo podían dar, porque no le pertenecía, pero él se lo tomó. Vendrá empero con paz y lo va a tomar, o sea, tomará el reino con halagos. Este nuevo personaje es muy importante en la historia de la Biblia y para el pueblo de Israel. Comenzó su reinado en el año 175 aproximadamente antes de Cristo. Y fue la dinastía del imperio seleucida, línea de Seleuco. Nuevamente, ¿quién fue Seleuco? General de Alejandro Magno. Y la razón por la que se puso el subtítulo de Epífanes, vean ustedes lo que significa Dios manifestado. Vamos a ir viendo cosas muy importantes que tienen que ver con lo que les decía en mi mensaje anterior acerca de que hay
profecías que tienen doble cumplimiento, como en el caso de esta que estamos enseñando. Para este tiempo estaba reinando en el reino del norte Ptolomeo VI, que fue hijo de Ptolomeo V, y que se casó con su hermana Cleopatra II y murió en el año 145 antes de Cristo tras caerse de su caballo. O sea, era mal jinete el pobre. Su reinado marcó el inicio del declive de la dinastía ptolomaica. Por eso encontramos ahora aquí en este capítulo 11-21 a este hombre vil y despreciable. ¿Por qué? Porque fue un rey cruel, fue un rey vil, despreciable, y se convirtió en el perseguidor sirio increíble de Israel, Antíoco Epífanes. Dios de alguna forma utilizó o permitió el surgimiento de Antíoco Epífanes como instrumento de castigo para Israel, ya que en ese tiempo el pueblo de Israel se estaba helenizando, que era la ideología que estaba tratando de implantar Antíoco Epífanes, el helenismo. Si bien el pueblo de Israel ya había sufrido mucho para ese tiempo a manos de los otros gobernantes, tanto sirios como egipcios, pero sin embargo lo peor vendría al pueblo de la nación judía en manos de este gobernante, al punto de que en su odio y otras características y su enaltecimiento como si fuera divino, porque es una prefigura a un personaje futuro, a un personaje que está por levantarse en este tiempo, pero con un tipo y una forma totalmente peor y diferente a la que se levantó Antíoco Epífanes. Me refiero al anticristo, porque tiene características que anuncian cómo será el anticristo. Y aquí tenemos, por decir, un modelo en pequeño del prototipo de este personaje llamado el anticristo. Aquí donde nos encontramos, Daniel 11:21, dice que será un vil al cual no le van a dar la gloria del reino. Es decir, que se lo van a negar. Pero dice que vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Escuchen ustedes, ¿qué es lo que sucede en la semana 70 profética del libro de Daniel en los primeros 3 años y medio? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, ¿verdad? Dice que con paz destruirá a muchos. Esa es la razón por la que nosotros estamos viendo al prototipo del anticristo, utilizando las mismas tácticas, utilizando el mismo sistema. Se va a poner en ese lugar con halagos. Escuchen la expresión de Apocalipsis capítulo 13, ¿quién como la bestia? Eso significa que está exaltándose y se está halagando a un personaje que es ahora, de acuerdo a la Biblia, el anticristo. Tomará el reino con halagos, pero de acuerdo a la Biblia, los primeros 3 años y medio son años de paz. Una paz que cuando la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad en el mundo, ¿qué le sigue? Viene la destrucción de repente. Dice el apóstol, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán.
Y la razón por la que utiliza este sistema es porque en realidad el reino no le correspondía a él, sino al hijo de Seleuco IV, de acuerdo al orden que se deberían de llevar este tipo de reinados. Pero en su lugar lo tomó su hermano Antíoco IV Epífanes y subió al trono con halagos, o sea, que se apoderó del reino por medio de intrigas, ayudado por algunos amigos que había conocido en Atenas, y utilizando la habilidad oratoria que tenía y que había aprendido y había ganado en Roma y en Atenas. ¿Y qué hizo? De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, apeló a los corazones del pueblo aparentemente lleno de bondad y compasión, lo cual es muy importante identificar este tipo de ideologías como las que utilizó Antíoco Epífanes. Se las arregló para ejercer dominio en Siria, tal y como lo había profetizado Daniel. Tomó el reino con halagos sin corresponderle. Y finalmente, el gobierno de Siria aceptó el reino de Antíoco Epífanes, aunque sabía que por derecho no le correspondía. Esto es muy importante entenderlo. Y su intención era realmente tomar el reinado ptolomaico al sur. Desde que subió al trono, siempre tuvo en su mente, en su intención, en su corazón, de tomar el rey del sur a cualquier precio. Que precisamente el reino del sur, tenía su base en Egipto. Después de algunas campañas exitosas, de acuerdo al versículo 22, donde estamos, donde dice: y con los brazos de inundación será inundado delante de él, y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Escuchen ustedes, es decir, después de haber conseguido victorias, que había logrado barrer con muchos de sus enemigos que estaban en alrededor, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Esa es la razón por la que menciona en la última frase: y también tomará el rey, y aún también el príncipe del pacto. La pregunta es: ¿quién es el príncipe del pacto? Era nada más y nada menos que Onías III, sumo sacerdote en Jerusalén. Y sucedió en el año 174, 173 aproximadamente antes de Cristo. Es decir, tomó la ciudad de Jerusalén, tomó a los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote Onías, quien fue asesinado por su propio hermano traidor. Fíjense bien, Onías, Jasón, por solicitud de Antíoco Epífanes en el año 171 antes de Cristo. Así que Onías fue asesinado por su propio hermano, porque era un traidor. Cuidado cuando hay ese tipo de gente en medio del pueblo de Dios, en medio de nuestra familia, en medio de nosotros. Y es descrito por los macabeos, Onías, como un hombre piadoso, que se opuso completamente a la helenización de Judea, al punto de convertirse en un mártir.
Así que para poder tener una comprensión más profunda de esto, fue necesario apelar a la historia y corroborar todo lo que Daniel nos está enseñando aquí en este capítulo 11. Así que se convirtió en mártir por oponerse a la ideología de Antíoco Epífanes. Mientras tanto, Antíoco Epífanes, dice la historia, que comenzó a quitar de en medio a todo aquello o a todo aquel que no le agradaba o que no pensaba como él o que le estorbaba. La intención era, pues, desarrollar sus planes, y eran de un programa, los planes de él, de helenización, es decir, incorporar la cultura, el pensamiento, la filosofía, la religión griega helénica en todo su reinado. Esa era realmente la intención, esos eran sus planes. Pero escuchen ustedes, incluido naturalmente el pueblo de Israel. Esa era la intención de Antíoco Epífanes. Pero el problema es que Antíoco Epífanes se encontró con una fuerte oposición en Israel, encabezada por nada más y nada menos que este sacerdote Onías III. Y como hubo una grande oposición para poder lograr sus planes, sus intenciones, entonces nombró sumo sacerdote al hermano de Onías III, el traidor, un tal Jasón, quien anteriormente había sobornado a Antíoco Epífanes y se comprometió a promover el programa de helenización en toda la tierra de Israel, tal como lo quería hacer Antíoco Epífanes. Todo esto que ustedes están escuchando, ustedes tienen la posibilidad de investigarlo y de corroborarlo. Y van a ver ustedes cómo todo concuerda perfectamente con estos dos personajes que surgieron de las 4 divisiones del reino de Alejandro Magno. En el versículo 23 y 24, y después de los conciertos, es decir, después de haber hecho pactos con él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que sus padres, ni los padres de sus padres hicieron: presa, despojo, riquezas, repartirá sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un poco de tiempo, es decir, por un poco tiempo. Yo sé que no es tan fácil poder entenderlo, pero vemos aquí, voy a tratar de irme pausadamente para que ustedes me sigan muy bien. Después del pacto, o decir, con esa poca gente, porque hizo un pacto, escuchen ustedes, con los que se oponían a él, o sea, traidores, comenzando por el ahora sacerdote Jasón y los que estaban de acuerdo con él. Es decir, este ejército de alguna forma lo formó en la tierra de Israel con puros traidores, con pura gente
que se oponía al sistema mosaico que Dios había establecido por medio de Moisés, y ahora estaban de alguna forma de acuerdo con él. Así que los que aprovechaban, los que estaban dispuestos, los que estaban de acuerdo con su plan de helenización. Y la pregunta es, ¿dentro de Israel? Sí, dentro de Israel. ¿Cuál era su táctica? Despojar a los ricos para dárselas a los pobres. Es lo que está diciendo básicamente Daniel en esta porción de la Biblia. En el versículo 24, y de esta forma conseguía adeptos para su causa. Sistema que se va a utilizar también en el tiempo del anticristo. Nadie va a comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene, Apocalipsis 3, en los últimos versículos. La única forma de poder lograr esto es la presión. La única forma de lograrlo es acorralando a la gente para que no tenga otra opción. Es una táctica. Y de esta forma conseguía estos adeptos para su causa, para que lo apoyaran. Una idea muy antigua que notamos nunca trajo realmente las riquezas que los gobiernos que las quisieron imponer les funcionó, como lo fue con Hitler, como lo es el comunismo, como lo que sucedió en Rusia. No ha funcionado. Antes lo contrario, fueron esos países muy empobrecidos por ese tipo de ideologías. Sin embargo, es una de las tácticas que muchos utilizan para subir al poder y para después querer apoderarse de la voluntad de la gente y de las naciones. En el versículo 25, y despertará sus fuerzas y su corazón, escuchen ustedes, aquí es donde está su intención, contra el rey del sur, con grande ejército, y el rey del sur se moverá a la guerra. Es decir, se lanza contra el rey del mediodía, que en mi versión antigua significa el rey del sur. Se moverá a la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero el rey del sur no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no es llegado. Vamos a ver. Lo que vemos es que después de barrer con sus enemigos alrededor, de establecer de alguna forma establecerse en el poder, se propuso ir contra el rey del sur, es decir, contra Egipto. Antíoco Epífanes atacó para este tiempo a Ptolomeo VI, quien se había convertido en un enemigo. Pero Ptolomeo VI fue vencido por Antíoco Epífanes, que fue con toda su furia y su poder, porque le traicionaron varios de sus generales y gobernantes de algunas de las provincias de Egipto. Esa es la razón por la que no pudo prevalecer el rey del sur. No solamente le traicionaron varios de sus generales, gobernadores de provincias, sino que aún hasta consejeros del rey le traicionaron. Y lo que dice el versículo 27, que el rey del sur, Ptolomeo VI, y Antíoco Epífanes, del rey del norte,
Aquí vemos que Antíoco fingió prestar ayuda para restablecer a Ptolomeo VI, pero ambos reyes, de acuerdo a lo que dice Daniel, ambos reyes mintieron en esa conferencia. Antíoco Epífanes seguía con la idea de quedarse con todo Egipto. Y Ptolomeo VI pues tenía sus propios ideales y pensamientos. La razón por la que tenía sus propios ideales y pensamientos es porque, escuchen esto, es muy importante, porque se había aliado para este tiempo con Roma. De alguna forma, Roma intervino para buscar la forma de conciliar esto, pero no funcionó, número uno, porque la idea de Antíoco Epífanes era apoderarse completamente de Egipto, mientras que Ptolomeo VI vio que tenía un gran aliado a su favor, que era Roma. En otras palabras, se sentaban en la mesa dos hipócritas a platicar. Imagínense dos hipócritas platicando, dos mentirosos. ¿Qué hablarán? Qué increíble lo que nosotros podemos entender a través de la Biblia. O sea que parecían lo que no eran. De acuerdo a lo que dijo Daniel, que no iba a servir de nada, porque se sentaron dos hipócritas, dos mentirosos, dos que no estaban de acuerdo a ceder de ninguna manera, hasta que Dios no lo permitiera. Vean qué interesante lo que dice Daniel. ¿Por qué? Porque nada de lo que Dios estableció se hace fuera de tiempo. Nada de lo que Dios estableció. Nada. Ni el anticristo va a surgir cuando le dé su gana, ni tampoco se va a enseñorear de la iglesia, porque la iglesia de Cristo ya no va a estar aquí cuando Él reine sobre esta tierra, porque la iglesia se va con Jesucristo. Aunque nos quiera acorralar, nosotros tenemos una válvula de escape llamada la venida de Jesucristo, la transformación de nuestros cuerpos en su venida por su iglesia, a levantarla, de acuerdo a Tesalonicenses 4. Versículo 28. Y se volverá a su tierra con grande riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Escuchen aquí nuevamente: hará pues y volveráse a su tierra. Es decir, en su regreso a su tierra tenía que pasar por la tierra de Israel, forzosamente, para poder llegar a Siria. Entonces, de acuerdo a lo que dice Daniel, llevaba muchos despojos, muchas riquezas, pero sin embargo, al pasar por la tierra de Israel, Antíoco tuvo que enfrentarse con una revuelta en el pueblo de Israel, porque estaban los judíos rebelándose en contra de su autoridad, porque les estaba imponiendo cosas que ellos no podían obedecer, que no les gustaban, porque iban en contra de su fe. Incluso quisieron quitar a Jasón el traidor, quien fungía como sacerdote, que él mismo había puesto. Y aprovechando que los judíos estaban adorando en un día de reposo, no había ninguna actividad en Israel, y de esta forma indiscriminada atacó el templo, atacó la ciudad de Jerusalén. Mató a 80,000 hombres, mujeres y niños. Tomó a 40,000 para su ejército, prácticamente los secuestró. Y otros 40,000 los vendió como esclavos. Pero encontramos que profanó el templo, profanó el sistema de los sacrificios, y se llevó todos los utensilios de oro del templo
y prohibió practicar toda idea religiosa. Prohibió tener copias de la ley, prohibió la circuncisión y se levantó en contra totalmente del pacto santo, en contra de lo que Dios había establecido cuando le dio a Dios la ley, a Moisés. Absolutamente esto fue lo que hizo. Versículo 29, donde estamos. Vean ustedes que en el versículo 28 habla precisamente de este acontecimiento que les acabo de describir. Sin embargo, en el versículo 29, al tiempo señalado, tornará otra vez hacia el sur, mas no será la postrera venida como fue la primera. Es decir, otra vez insistió con invadir Egipto. De hecho, invadió algunas provincias de Egipto en contra de los dos reyes aliados. Esto en el año 168 antes de Cristo, pero con mucho menos éxito que antes. Es decir, no tuvo el mismo éxito que la primera vez. Pero en el versículo 30 encontramos que vendrán naves de Quitim, vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y se volverá y se va a enojar peor en contra del sistema judaico, contra el pacto santo, y volveráse pues y pensará en los que le habrán desamparado, o los que habrán desamparado el pacto santo. Es decir, no tuvo el mismo éxito que antes, pero estando atacando Alejandría, recibió la visita de un cónsul romano llamado Gaio Popilio, y traía una carta del Senado romano diciéndole que se retirara de Roma. Que se retirara de Egipto. Y con esta gran humillación que tuvo que retirarse, porque una flota de naves que zarpó de Chipre, es decir, de Roma, de Quitim, se puso al lado de Egipto y frustró el ataque de Antíoco Epífanes, quien salió de Egipto porque tuvo miedo de enfrentarse a Roma, por lo cual desató su furia contra los israelitas que encontró a su paso, y fue aquí cuando se opuso totalmente al pacto mosaico que algunos judíos cumplían a pesar de las políticas de Siria y a pesar de la imposición que él quería hacer. Dice en el versículo 30, y pensará en los que habían desamparado el pacto santo. Es decir, Antíoco Epífanes favoreció a los judíos apóstatas, a los que no estaban de acuerdo a la ley de Moisés, a los que no estaban de acuerdo al pacto santo. Dijo, pues me voy a aliar con estos judíos apóstatas que habían abandonado su fe. Se alió con ellos. Y en el versículo 31 encontramos exactamente lo que sucedió: la contaminación del santuario, la prohibición de los sacrificios, y pondrá la abominación desoladora. Versículo 31. Y contaminarán, es decir, profanarán el santuario. Los soldados de Antíoco Epífanes, ayudados sin duda por estos judíos apóstatas, montaban guardia en el templo para impedir cualquier forma de culto a Dios, mientras que otros atacaban la ciudad en el día de reposo y mataban hombres, mujeres y niños sin piedad. Los soldados profanaron el templo de Israel, prohibieron los sacrificios diarios,
sacrificaron un cerdo en el altar en el día del Kisleú, 15 de diciembre, en el año 167 antes de Cristo. Los sirios pusieron dentro del templo una estatua para rendir culto idólatra al dios Zeus de Olimpo. Los judíos llamaron a esto abominación espantosa o desoladora, porque arruinó por completo el culto judío. Y tanto Daniel como Jesús dijeron que esa atrocidad solo fue un anticipo de la abominación que tendrá lugar más adelante a manos del anticristo en los últimos días. Daniel 9:27 y Mateo 24:15. Porque todo esto lo dijo Jesús 600 años aproximadamente después de este acontecimiento, así que no está hablando del anticristo. En este capítulo 11, hasta donde hemos estudiado, sino que está hablando de un prototipo que vendrá similar a lo que sucedió en el año 167 después de Cristo. En la próxima enseñanza que les voy a traer, voy a hablar de la razón por la que vemos claramente que aquí no se trata del anticristo. Vamos a estudiar las razones por las que vemos que no se trata del anticristo, pero esto lo vamos a hacer la próxima semana. Así que prepárense para la próxima semana. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido algo nuevo en